TV.mx presenta. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Mari Carmen Gómez. Estamos en El Espejo, como todos los jueves, con un tema que es enfocado a las mujeres y hoy más que nada es para las mujeres. Vamos a hablar del parto y de sus beneficios cuando es un parto natural. Y para eso traemos aquí a una invitada muy especial, se llama Mercedes Campiglia, del Grupo Experiencia, que son mujeres que se dedican a ayudar y sobre todo a educar esa parte que tenemos dormida para poder tener un parto natural. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Mari Carmen, gracias por la invitación. Oye, pues qué bueno que están aquí, que bueno, tú como representante de Experiencia, que realmente hacen una labor poco conocida. A mí me sorprendió, yo soy mamá de 2 niños y cuando empecé a enterarme de ustedes por 2 amigas, cómo llevan esa preparación para tener un parto natural me sorprendió. Créeme que si tuviera unos añitos menos, sí me aventaba el tercer hijo, te lo juro. Bueno, pues ahí te esperábamos para prepararte, que tuvieras Pero un parto oye, increíble. para la otra, porque ya, yo creo que ya con 39 años ya tener un bebé. Bueno, ahora ya cada vez se están animando más grandes, Sí, Tenemos pero ya mujeres tengo grandes. 2 grandotes. Bueno, en una de esas después del programa. A lo mejor me animo. Fíjate que para empezar, bueno, me surgen muchas dudas y han sido también dudas de amigas que ya son mamás o que hemos vivido la experiencia de la cesárea, algunas por necesidad, otras por moda, por comodidad y por todo. ¿Por qué el parto natural, que ahora está que para eso estamos diseñadas, ¿no? En un sentido estricto, la mujer está diseñada y capacitada para tener un bebé parto natural y nos hemos ido alejando de esto. ¿Qué beneficios, y yo creo que con esta pregunta nos vamos todo el programa, Exacto. ¿qué beneficios tiene el parto natural? Bueno, yo creo que es una excelente pregunta. Creo que cuando hablamos con gente y le decimos que trabajamos como en torno al parto natural, pareciera una especie de necedad, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la insistencia? ¿Por qué la vocación de sufrimiento, no? Si las mujeres no tenemos por qué pasarla mal, ¿no? Y yo creo que de ahí parte el primer prejuicio en relación al nacimiento. Quien ha estado en un parto y quien ha estado en una cesárea sabe que es más difícil una cesárea. Una cesárea implica mayor dificultad que un parto natural y mayor dolor. Nos pasa todo el tiempo que tenemos mujeres que han pasado por las 2 experiencias y les preguntamos qué es lo que fue para ellas más complicado, porque existe como todo este tema del mito del tremendo dolor del parto, de las contracciones como algo insoportable, ¿no? Ajá. De Invariable. Que te el parto en la calle, ¿no? En el colectivo, que también dices, ay, no, mejor llego a tiempo. Bueno, dicen que esos son los mejores, los que se salen en el camino, porque un bebé que nace de esa manera es un bebé que viene sin ninguna complicación, todo está perfecto, son partos muy rápidos y muy sencillos, ¿no? Pero hay como muchos mitos en relación al tema, porque tenemos muy poca información del nacimiento. Okay. O sea, nos damos cuenta. Nosotros trabajamos preparando parejas para el parto y acompañándolos en el momento del nacimiento de sus bebés y también haciendo como un acompañamiento, un seguimiento en el posparto para la lactancia y demás. Entonces, cuando llegan las parejas con nosotros, de lo que nos damos cuenta es de que no traen ninguna información. No, ninguna. Ninguna. O sea, nadie entiende cómo es el proceso del nacimiento de un niño, cómo es que nace un niño. Entonces, una primera parte tiene que ver con contactar, con qué es lo que ocurre adentro de tu cuerpo y cuál es ese proceso que va transformando cada zona del cuerpo, qué es la dilatación, qué son las contracciones, cómo es que está el útero adentro del cuerpo, qué lugar ocupa la pelvis en nuestro cuerpo. Acabamos de hacer un taller hermosísimo con una española que se llama Nuria Vives y que trabaja justamente sobre la pelvis. Ella da un taller de 30 horas sobre la pelvis y cómo funciona. Y entonces, como túnel, ¿no? Como un túnel, pero que tiene características muy particulares, que tiene partes elásticas, que se abren determinadas zonas, que con determinadas posiciones se ayuda a que entre el bebé en una parte de la pelvis, a que baje hacia otra, ¿no? O sea, hay un montón de información que no tenemos acerca de cuál es el proceso fisiológico del parto, cómo es que nace un niño. Y que todas estaríamos capacitadas para tener un bebé. La inmensa mayoría de nosotras. Hay quienes por alguna condición específica no lo están, pero es un grupo muy pequeñito.
Y que hay un por qué, ¿no? Yo decía fuera del aire platicando con Mercedes de que en mi caso, siempre vengo y platico aquí mi vida, ¿eh? Siempre aplica algo. En mi caso, yo a la primer niña, bueno, a mi primer hija, la tuve por cesárea porque me caí de sentón muy al inicio del embarazo y la placenta quedó muy abajo, ¿no? Si antes ahí está la niña, porque me decían era más fácil que abortaras y que no te enteraras de que pudiste haber estado embarazada, y eso me decían que era muy riesgoso exponerme a las contracciones. Lo que ocurre es que en algunos casos la placenta se implanta sobre la pared uterina. El útero es un músculo muy grande y adentro de este útero crece el bebé. Entonces se implanta la placenta. Normalmente lo que pasa es que la placenta se implanta en la parte superior del útero. Y en tu caso la placenta se debe haber implantado abajo, en el cuello del útero, o sea, en la puerta de salida del bebé. Entonces la placenta está conectada al útero por un montón de vasos sanguíneos que irrigan al bebé a través del cordón umbilical. Entonces, como esos vasos sanguíneos, a través de ellos está corriendo un torrente sanguíneo, si tu dilatación iniciara, tú abres la puerta y lo que sale es la placenta, se desconecta la placenta, entonces hay riesgo de que se desangre la mamá y el bebé. Es una condición muy rara, muy particular, pero efectivamente en esos casos no hay opción, lo que hay que hacer es una cesárea, ¿no? Y en ese sentido es cuando estamos contentos de tener las intervenciones médicas, un poco... Y tener una opción. Por supuesto. Sí, porque cuántas mujeres en el pasado se quedaron en el parto por una situación de este tipo, ¿no? Es cuando tú dices, qué bueno que existe. Ahora bien, también tiene que ver el momento en que te lo dicen, porque desde mi punto de vista, el que yo supiera que iba a tener un hijo por cesárea, muchos meses antes, te preparan. Claro. Dices, claro, esta es la opción, ¿no? Y lo disfrutas. Yo te puedo decir que mis cesáreas fueron hermosas, pero cuando leo los testimonios de experiencia, dices, ¡wow! Hay otra cosa más allá, ¿no? Mira, te cuento un poco y un poco retomando, yo creo que efectivamente la pregunta que hiciste al inicio es la pregunta de todo del el programa. ¿no? Y tiene que ver un poco con el enfoque del nacimiento. Cuando pensamos en el parto natural, o sea, ¿por qué pensar en el parto natural? Estamos planteándonos quizá la pregunta de manera equivocada. Y por eso nosotros lo que pensamos no es en el parto natural como ideal, sino en algo que se llama y que se ha construido como la idea del parto humanizado. Humanizado. El parto humanizado parte del principio de poner a la mujer al timón del barco de su nacimiento. Entonces, la idea es que durante el proceso de parto, ella esté a cargo de su cuerpo y de lo que allí está ocurriendo. Esta mujer elige a un equipo para tratar de sentirse segura, contenida, acompañada, para que le ayuden a tomar las mejores decisiones, y por eso elige a su equipo de médico, partera o quien sea que la va a acompañar en el proceso del nacimiento. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Que tenemos dos cosas que son clarísimas. En México estamos en primer lugar mundial de cesáreas. Primero, estamos en el primerísimo lugar. A partir de este año nos dieron ese honroso lugar. No son los primeros lugares que no nos gustan, ¿eh? Es terrible estar en primer lugar de cesáreas con un 45% de cesáreas de nuestra población, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para un país de nuestras características es no exceder un 15% de cesáreas. No habría razones médicas para exceder el 15%, y nosotros estamos en el 45%. No, entonces, ¿qué pasa con estas? ¿Quién lo elige, el médico o la mujer? Ese es el tema. Las cesáreas, porque además está como esta creencia de que las mujeres quieren lo sencillo y se van por la cesárea. Realmente las mujeres que tienen una cesárea que se llama electiva, ¿no? Que van con el médico y le dicen, yo quiero una cesárea porque no quiero sufrir, es un 1% de las cesáreas. ¿Okay? La mayoría de las mujeres van a las cesáreas considerando que tienen una condición médica que lo justifica, por recomendación de sus médicos. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? Que los médicos que deberían regirse por los criterios de la Organización Mundial de la Salud, que es el principal organismo médico, ¿no? No están correspondiendo a esos criterios, y entonces están mandando a las mujeres a cesáreas por cualquier cosa. Siempre hay alguna razón. Y empezamos a encontrar como todo un abanico de falsas justificaciones para cesárea, ¿no? Que tenía una circular de cordón. Eso es típico, ¿no? Sí. Que la placenta ya se había envejecido. Que todas esas no son
condiciones que justifiquen una intervención del tipo de una cesárea. ¿Por qué? Porque la cesárea implica más riesgos para la mamá y para el bebé. En términos de salud es más difícil y es más riesgoso. Entonces, ¿en serio? Claro. Entonces, lo que ocurre es que solamente se la debería prescribir en los casos en los que hay una justificación médica, donde entonces el riesgo de la cesárea es menor que el riesgo de no practicarla, como en tu caso, ¿no? O sea, si el riesgo es que la mamá y el bebé se desangren porque se inició el trabajo de parto, pues obviamente es menos riesgoso ir a una cirugía controlada, pero es una cirugía mayor. Estás evaluando. Claro. Ahora me quedo pensando, hay un 1% de mujeres que van a parir o ya parieron, que a lo mejor bien valientes dicen, yo no quiero sufrir, háganle como quieran y yo quiero cesar. Sáquenme, ¿no? Este niño. Okay. Ajá. Las otras miles de mujeres que llegan espantadas, porque me imagino que si tú te preparas para tener un parto natural y a la mera hora te dicen, no pujó bien, no dilató, no le echó ganas, se le está pasando el parto, se va a quirófano, el grado de frustración ha de ser terrible. El pánico, no te quiero contar. Sí. Y el marido, el pánico de lo que va a pagar también y de lo que implica una cirugía de último momento, pues lejos de disfrutar la llegada del bebé, se vuelve caótico, un momento caótico. Así es. Pero, por lo que platicamos allá afuera, no es culpa de estas mujeres, las ponen en condiciones que difícilmente van a parir. Como decías, la cama de trabajo de parto. Sí, ¿no? Estamos haciendo todo al revés. O sea, los organismos que nos piden que bajemos el índice, que es una preocupación de la Secretaría de Salud en México, tiene que bajar el índice de cesáreas. ¿Y cómo le hacen, no? Y sin embargo, lo que hacemos en las instituciones públicas es favorecer todo aquello que dificulta el proceso natural del parto. Porque si entendemos cómo funciona fisiológicamente el parto, podemos entender qué cosas lo favorecen y qué cosas lo dificultan. Entonces, en el parto hay básicamente 4 actores fundamentales. Ajá. Uno es el útero, que es aquel que está empujando, que ejerce crea las contracciones y empuja al bebé para que el bebé nazca. Y estas contracciones uterinas dependen de una hormona que se llama la oxitocina. Entonces, si nosotros producimos oxitocina, las contracciones del útero avanzan correctamente. Sabemos por estudios que se han hecho que esta hormona tiene características particulares. Un médico muy famoso llamado Michel Odant, que es un francés, que estudia esta hormona en particular, lo que dice es que es una hormona tímida, la oxitocina. Entonces, que se inhibe, por ejemplo, ante la estimulación de la neocorteza cerebral. ¿Y qué es aquello que estimula nuestra neocorteza? Pues lo estimula el lenguaje, la luz, ¿no? Entonces, cuando llegamos a un hospital, ¿qué es lo que ocurre? Sí, el foco encontramos el foco enfrente de la mamá, la enfermera haciéndole un cuestionario acerca de todos los padecimientos que ha tenido su familia, desde su tatarabuela hasta la fecha, la edad en la que le bajó la regla, ¿no? Y esta mujer está en trabajo de parto. ¿Qué hace eso? Inhibir su producción de oxitocina. Claro, no está concentrada en su trabajo de parto. La oxitocina es la reina del trabajo de parto. Entonces, sabemos que estimular la neocorteza inhibe la producción de oxitocina. El otro escenario en el que la oxitocina es reina es cuando hacemos el amor, en la sexualidad. Entonces, si nosotros pensamos en las condiciones que buscamos para hacer el amor, serían las mismas que tenemos que buscar para parir. Parir es un acto de amor. Entonces, necesitamos un espacio en penumbras, con una luz tenue, más íntimo, con intimidad, donde la mujer se siente contenida, protegida, ¿no? No estamos charlando mientras estamos haciendo el amor, ¿no? Y los hospitales son el lugar menos adecuado posible para es frío, es un ambiente frío. Entonces tenemos que trabajar sobre el hospital para volverlo un espacio acogedor. Hay muchas mujeres de nuestra generación que no se sienten probablemente cómodas pariendo en su casa, porque necesitan el respaldo que les da saber que si algo sale de control, yo tengo con qué ¿para dónde correr? Abordar esta situación, ¿no? Entonces, el tener un quirófano junto lo tengo como mi respaldo, aunque prefiero no usarlo. Entonces, ¿qué hacemos con estas mujeres? Pues tratar de construir ese hospital como un espacio mucho más íntimo, más amable, bajar las luces, poner música, como construir ahí una atmósfera que sea una atmósfera de producción de oxitocina, para ayudar a que el útero se contraiga correctamente, ¿no? Sí, que ese es el primero de los actores. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Porque suena padrísimo, pero no llegas al hospital. O son hospitales que digas, mira, ve a este, porque a lo mejor el médico te dice, no, aquí las cosas son así. No afectan tu trabajo. Ahí llegas al punto
de origen, o sea, que es el parto humanizado, que la mujer está al timón del barco. Por eso se vuelve fundamental el equipo que vamos a elegir para que nos acompañe en esta experiencia, ¿no? Yo siempre digo que lo primero es decidir cómo a mí me gustaría parir. Hay excelentes médicos en modelo de atención intervencionista del parto, que tienen muy buenos resultados de salud para el bebé y para la mamá. Si yo tengo ganas de tener una cesárea programada, pues mejor me voy con uno de esos médicos, porque voy a sentirme más satisfecha. Y hay excelentes médicos que trabajan con otras herramientas y que están convencidos de que el parto natural es una muy buena opción. Entonces, ese médico va a tener unos recursos que no va a tener el otro para ofrecerte. Primero hay que elegir si uno quiere comida china, tailandesa, mexicana, ¿no? Y luego te vas al buen restaurante de esa comida tienes razón. Que tú quieres, entonces, ¿no? Hay que elegir desde el cuidado ginecológico el tipo de médico. El tipo de médico que yo voy a querer. A mí me llamó muchísimo la atención que vi en la página de ustedes de Experiencia, que la pueden encontrar como experiencia.mx, donde hay testimonios de mujeres que platican de esta preparación y de la vivencia de un parto acompañado y un parto donde el papá se involucra, que es ahorita lo que vamos a platicar también. Los puntos que marca la Organización Mundial de la Salud para un parto humanizado, que es exactamente lo contrario que lo que se me viene a la cabeza en una sala de labor de parto. Sí, es así. ¿No? ¿Nos podrías platicar de eso? Claro que sí. Sabemos, por ejemplo, que hay algunas cosas que son prácticas que favorecen que todo vaya bien en el parto, ¿no? Sabemos que es muy importante que los partos inicien por sí mismos, que se le dé chance al parto de que arranque solito. ¿Por qué? Porque están ocurriendo toda una serie de transformaciones dentro del cuerpo de una mujer que va a dar a luz. No es solamente iniciar las contracciones de manera artificial con oxitocina. Tiene que haber habido una maduración del cuello del útero, que es la puerta de salida. Si nosotros pensamos que el cuello todavía no se ablandó, todavía no se empezó como a aflojar, a estirar, va a ser muy difícil que por más que yo esté pegándole con contracciones, ese útero dilate, el cuello del útero dilate, ¿no? Hay una serie de condiciones que son necesarias. Entonces sabemos que permitir que el parto inicie por sí mismo es un primer factor importante. Que eso nos da miedo. Te dicen, ya tienes 40 semanas, no, ya vete al hospital porque se te va a pasar el parto. Claro. ¿No? Y a lo mejor le faltaba una más. Y el bebé nace entre la 38 y la 42. A nosotros nos dicen que el bebé nace en una fecha, tenemos la fecha probable de parto que es una especie de desgracia, porque además ya le avisamos a todos los familiares, todo el mundo empieza a llamar por teléfono cuando se acerca la fecha probable de parto para ver si el bebé ya nació, si ya te fuiste al hospital, si cómo va todo, ¿no? Y entonces se vuelve como un factor de muchísimo estrés. Y todo el mundo te manda al hospital, ¿no? Tal cual. Y entonces una mujer necesita que el parto inicie por sí misma para tener más probabilidades de tener un parto natural al final del día. Sí, entonces, si nosotros empezamos interviniendo en el proceso natural, como dice un médico que yo quiero mucho, el que mete la mano mete la pata, ¿no? El que no mete la mano no mete la pata. Si uno no interfiere con el proceso natural, el parto se va solito. Va avanzando por sí mismo, pero empezamos interfiriendo. Entonces, sabemos, por ejemplo, que la única posición que está contraindicada por la Organización Mundial de la Salud es la posición de la mujer acostada sobre su espalda, con las piernas en pierneras, que es la posición en la que vemos a todas las mujeres pariendo en los hospitales públicos y en muchos de los privados. Sí, ¿no? Que son donde sube uno los talones y está uno con las piernas abiertas. Las piernas trepadas para arriba. Con la que la revisa el ginecólogo. Esa es la posición. Que se llama técnicamente supina, ¿no? La posición supina. Esa posición favorece los desgarros, prolonga el expulsivo, o sea, hace que la salida del bebé sea más larga, más costosa, más difícil. Y te dicen, ponte como quieras, cuélgate, híncate, párate, siéntate, pero no te acuestes. Y así tenemos a las mujeres pariendo. Entonces estamos yendo contracorriente. Las ponemos en un estado de adrenalina, que es la otra cosa que inhibe la producción de oxitocina. Sabemos que si nosotros producimos adrenalina y cuando estamos asustadas producimos adrenalina, se inhibe la producción de oxitocina. Sabemos que el acompañamiento de un acompañante en el parto, si un familiar puede ser la pareja, la mamá, la hermana, quien tú quieras. La presencia sola de esa persona reduce de manera impactante el número de intervenciones en los nacimientos. Hicieron un estudio genial que tenía que ver con eso, con poner personas acompañando en el rol de dulas a otras mujeres que estaban pariendo. Y lo que vieron, por ejemplo, es que en esas mujeres las cesáreas se iban a la mitad. Fíjate, es que así somos, ¿no? Aunque te tomen de la mano o estén ahí paraditos, para lo que sea, hasta para ir al dentista,
como que sientes que te va a doler menos, es algo inconsciente. Te va a doler igual lo que te tenga que doler, ¿no? Pero no es lo Pero mismo. te sientes acompañado. No es lo mismo. En nuestros hospitales públicos las mujeres entran solas a parir. Sí, no. Y la inmensa mayoría de las mujeres en México dan a luz en hospitales públicos, no en hospitales privados. Y sabes que yo estaba leyendo y que creo que las chicas que nos están escuchando, no es ajeno lo que van a escuchar aquí, de que entran a un hospital de público solas, donde dicen, te quitas la ropa, la pones en una bolsa y se la das ahí a tu familiar. No saben a lo que van. Jamás las orientaron porque a veces llegan al parto sin haber leído un libro de cómo es el proceso del bebé, que es una gran mayoría. Sí. Las tienen ahí formaditas, escuchando cómo grita y llora otra que está en el trabajo de parto y que dice, híjole, para allá voy, Sí, ¿no? así es. Y todavía entre el pánico, la soledad, la incertidumbre, el dolor, porque las contracciones entre que se van y vienen, pues me imagino el dolor Duelen que sienten, mucho. el sentirse solas y que de repente llegan con, no estoy diciendo que todos los médicos, pero con uno que otro que haya por ahí, ya afectaron el parto, de que las maltratan verbalmente, de que las empiezan a ofender cuando ellas se lloran, gritan, a lo mejor respiran mal y suben al bebé en una... Se expresan. Sí. Porque además ni siquiera quiere decir que están haciendo algo incorrecto. Las mujeres, no sé por qué razón, nos han convencido de que una buena mujer en trabajo de parto está mordiendo la toalla y calladita. Como si no doliera, ¿no? Aguantándose el dolor. Se vale hacer ruido en el parto. Pero se la vale hacer regañan. ruido. Ahora estamos, Lupe, que es mi socia en experiencia, está haciendo un proyecto increíble donde está grabando los sonidos del parto. Los ruidos que producimos en el trabajo de parto, no hay por qué parir en silencio, esto es como un mito, ¿no? Y sabemos que la vocalización, la producción de sonidos ayuda al proceso de dilatación, ayuda al manejo del dolor, ayuda a la relajación, entonces nos están quitando todas las herramientas, porque una mujer, si tú le das chance de lidiar con su dolor, de trabajar con su dolor a partir de los sonidos que produce, a partir de las posiciones que elige, a partir de los balanceos, a partir del uso de analgesia alternativa, como el agua, por ejemplo. Sabemos que cuando nosotros tenemos un dolor, nos ponemos una compresa fría o nos ponemos una compresa calentita, ¿no? Y eso nos ayuda a lidiar con el dolor de manera natural. A las mujeres no les dan chance de nada, las acuestan en una cama, ¿no? Y las dejan sin recursos para trabajar con su dolor. También estaba leyendo te digo que para mí todo esto es desconocido. Mis hijos son de cesárea, donde forzosamente pues, es una cirugía y hay un bloqueo de la cintura para abajo. Pero también estaba leyendo que partos naturales les ponen esa inyección y que la mujer ya no siente y como ya no sabe en qué momento va a pujar, le dicen, oye, puja porque ya tienes contracción porque el monitor dice. Es más difícil parir así, me imagino. Mira, tiene ventajas y desventajas. O sea, el punto es el siguiente. Ninguna intervención es buena ni mala. Solo tenemos que saber que tiene implicaciones. Entonces, la practicamos cuando es necesario y no por rutina. Por eso el enfoque no es en el parto natural, sino en el parto humanizado. ¿Qué quiere decir un parto humanizado? Si pensamos en esta mujer que va al timón del barco, pues que esa mujer reciba las intervenciones que son necesarias para que su parto evolucione correctamente. Y no las intervenciones que son rutinarias, porque así se hace en este hospital. A todas las mujeres que llegan a los 4 centímetros les ponemos su bloqueo, ¿no? Es diferente que si pensamos en una mujer que le ponen un bloqueo porque siente que no la está pasando bien con el dolor, eso se vale. Pero tiene que elegirlo sabiendo qué implica el bloqueo. Cuáles son las implicaciones para ella, para el bebé, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Entonces toma lo que llamamos una decisión informada. Se vale decidir lo que uno quiera. O sea, el punto no es que nosotros queremos decidir por la mujer y decir, esta es la manera correcta de parir. Sí, es que la verdad el dolor, todo el mundo le tenemos miedo al dolor. Claro, pero si somos humanos, y el parto duele y duele un chorro, duele muchísimo parir. Sí, yo lo que decía, yo no sé por qué estamos tan sobrepoblados y duele tanto parir, ¿no? Pero el tema es que se trata de un dolor que tiene características particulares. Es un dolor que viene y se va, es un dolor que tiene un sentido, porque entonces me va indicando de qué manera yo puedo colaborar a que el proceso evolucione. ¿Por qué? Porque si pensamos de nuevo en la fisiología del parto, ¿dónde es que la mujer va a sentir menos dolor? Pues en las posiciones en las que la cabeza de su bebé no está chocando contra el hueso de la pelvis.
Porque cuando viene la contracción y la cabeza choca contra la pelvis, le va a doler. Entonces va a buscar una posición diferente. Al ir buscando estas posiciones diferentes, ayuda a que el bebé pase por este orificio pélvico, que no es un hueco por el que la cabeza pasa recto, sino que es la cabeza tiene que irse como atornillando en este hueso. Y que aparte de en lo que la pelvis se abre, también los huesitos de la cabeza del bebé tienen un juego, todavía no están duros, pueden moverse y a veces por eso nacen con la cabecita media apachurradita o algo así, porque en el conducto pues se van acomodando, ¿no? Claro, y por eso también otra de las razones para cesárea que vemos todo el tiempo y que no está justificada es la desproporción cefalopélvica, ¿no? Entonces te hacen una radiografía y te dicen, no, mira, es que aquí está tu pelvis que mide esto, y aquí está la cabeza del bebé que no pasa, ¿no? Y tú dices, sí, pero la cabeza del bebé está conformada por diferentes placas óseas que se superponen unas a otras. Todavía no está sellada y por eso tenemos la mollera, cuando somos chiquitos. Y la pelvis está conformada con una serie también de ligamentos que permiten que se estire. La mujer durante el embarazo produce una hormona llamada relaxina, que ayuda a que esos ligamentos sean más flexibles. Entonces no sabemos cuánto se va a abrir esa pelvis, ni sabemos cuánto se va a achicar esa cabeza. Entonces no podemos saber de antemano si ese bebé va a pasar o no va a pasar. La única prueba es el trabajo de parto. Es saber si es cierto que pasa. Exacto. Y si ya no pasa en un tiempo considerable. Vas a una cesárea. Exacto. O sea, la cesárea siempre está como una opción. ¿Cuándo está médicamente indicada? No preventivamente, porque implica una serie de riesgos. Y como con eso, con todo el resto de las aparte la cesárea sí te duele 15 días. O sea, te acostas, te sientas, ahí está la molestia, en el aspecto que a uno le va bien, porque no hay infección, porque los primeros días con un analgésico, porque te puedes mover. Yo salí del hospital en diferentes años con mis hijos, bien derechita, cargando a mis hijos, y juraban que era parto natural, ¿no? Porque luego hay chicas que les va mal con la cesárea y van pero dobladas. Sí, sí es un tema. Entonces, yo creo que nos va, y hablamos de cómo nos va en la feria. Claro. Pero repito, o sea, para mí fue una experiencia buena la cesárea, porque de entrada no tuve otra opción. Sí. Pero ahora que leo lo de experiencia, donde el parto natural y que están ustedes trabajando porque se regrese a eso, a lo natural, a lo que estamos diseñadas las mujeres para tener un hijo. Es que lo que nosotros queremos es que la mujer recupere su confianza en sí misma. Y el control y el poder que le da la sensación de que puede parir a sus hijos. Entonces, aún en las mujeres que nos ha tocado acompañar, porque hay mujeres que nos toca acompañar en todo el proceso, que van por un parto natural, que pasan después de muchas horas de trabajo de parto, y el trabajo de parto por alguna razón no avanzó, y tienen que terminar en una cesárea, y van a la cesárea, ¿no? Aún en esos casos es diferente, si yo siento que hay una cesárea con una justificación médica, y por eso tu caso es diferente también. Porque ahí la cesárea es una manera de cuidarte a ti y a tu bebé. Sí, ya es lo que está haciendo el médico. Pues dices, bienvenida. Para eso tú lo estás contratando. Es completamente diferente la sensación de una mujer que quería un parto natural y después de lo que se entera es de que le dieron atole con el dedo. Y le dijeron, sí, no, claro, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces a la hora de la hora el bebé no fue parto natural porque traía una circular de cordón. Y ella termina enterándose con el paso de los años de que esa no era una indicación para una cesárea. Entonces se queda con una sensación como de frustración. Es diferente cuando necesitamos una cesárea, porque en ese escenario en lo que nos ponemos es, digamos, ante la necesidad, la primera que va a querer que todo esté bien es la mamá. Claro. No se trata de que va a estar neciando, ¿no? Con un parto natural si hay alguna clase de riesgo. Natural, aunque nos vamos las Eso dos. no existe, eso es un mito. O sea, el punto es, dame chance de ver cómo funciona todo, dame chance de intentar, dame chance de probar, a ver cómo me siento con mi dolor. Puede ser que lo pueda manejar. Puede ser que le tengo mucho miedo ahorita, pero a la hora de la hora no me parece tan terrible. ¿Por qué lo tengo que decidir de antemano? ¿Por qué tengo que elegir de antemano un bloqueo? Puedo pedirlo en el momento en que me haga falta. ¿Y ya te vas preparando para eso en los cursos psicoprofilácticos que ustedes dan? Sí, nosotros trabajamos, yo siempre digo que son como cursos de desintoxicación, porque tenemos una mirada tan tóxica de lo que es el nacimiento. Terrible. Terrible. Tenemos muy poca información y la poca que tenemos es de bastante mala calidad. Entonces vemos desde los programas de sala de maternidad, donde están corriendo por los hospitales y por los pasillos los médicos y el parto es una situación de emergencia. Se ha convertido socialmente al parto como un evento de alto riesgo. ¿Y sabes qué?
los partos no los platican. Ajá. Creo que de nuestra generación o nuestros papás son de que nacieron en casa, ¿no? Y la mayoría de parto natural. Y no lo platica, la mamá dice, ay, mis partos fueron hermosos, los tuve de manera natural, se acabó. Yo no me acuerdo que mamá haya platicado. Bueno, de cuando me tuvo a mí, sí platicó de que no había cama de hospital y la sacaron corriendo en una ambulancia y fui a dar a otro hospital, ¿no? Ajá. Pero ya, porque había sí, como un elemento sorpresa, sí, ¿no? Que entonces valía la pena contar. Papá iba atrás en el coche. Claro. Ya la anécdota de cómo había nacido y que casi nacía yo en una ambulancia. Pero en realidad, o sea, si te quedas pensando, no hay nadie que platique de su parto. Obviamente es algo muy íntimo, algo que viviste, no sé si con la pareja, hace unos años como que no era tan bien visto que el papá estuviera ahí de metichón, cuando creo que es una parte de que enriquece a la pareja y que se generan vínculos afectivos, ¿no? Pero si lo que nos informan es negativo, como tú dices, lo poco que escuchas es de que duele mucho, se te puede pasar el parto, te da un infarto de tanto dolor, pues dices, no. Es impresionante, o sea, pareciera que uno tiene un imán cuando estás embarazada, estás esperando un bebé, porque viene la gente a contarte exclusivamente las historias de terror, ¿no? Ajá, lo negativo, es lo que te digo. Y llegan en pánico. Las mujeres llegan en pánico a parir. Mi tía, es horrible, y a fulanito le pasó y se le cayó el niño cuando nació. O sea, son unas historias de terror que tú dices, pero ¿cómo es posible que ese grupo mínimo de historias, porque la inmensa mayoría de los partos son normales, naturales y saludables? Por esa razón es que la Organización Mundial de la Salud dice que no debemos estar más arriba del 15% de cesáreas, porque solo habría un número muy bajo de partos que justificarían esta condición como de alerta médica, ¿no? De eventos médicos, pero hay una medicalización de la escena del nacimiento. Entonces lo que recibimos es constantemente como que la embarazada es una especie de enferma, que no debe hacer un montón de cosas, ¿no? Si hasta decimos, se alivió, pues no estaba enferma, ¿no? Bueno, yo tenía el mismo prejuicio hasta que empecé a acompañar partos y me di cuenta de que efectivamente cuando el niño nace después de un parto natural hay una sensación profunda de alivio. No es que te aliviaste del embarazo, es que te aliviaste de todo el trabajo de parto. Hay todo un proceso. El momento del nacimiento de un bebé, cuando es un parto natural, es un momento impresionante. Es un momento pleno de oxitocina, de júbilo, de alegría, de llanto, es un momento impactante. Entonces ahí entendí por qué se usaba tradicionalmente esa palabra del alivio, ¿no? Pero más allá de eso hay como toda una visión del parto como un evento que es medicalizado. Entonces, que es de riesgo, donde tenemos que intervenir con una tecnología que nos va a ayudar a resolver situaciones, ¿no? Entonces, a eso es a lo que vamos al curso de preparación para el parto. No a que nos enseñen a respirar y a pujar, eso lo sabemos hacer. Nuestro cuerpo está preparado, no necesitamos que nadie nos enseñe eso. A lo que vamos es a desintoxicarnos de todo lo que hemos recibido, de todo este miedo hacia el parto que se ha filtrado por nuestra piel y que nos llena de terror a la hora de llegar al nacimiento. Claro. Es una tristeza que siendo un momento tan maravilloso, tan empoderador, como una plataforma de despegue para ese poder de lo femenino, las mujeres lleguen en pánico. Claro. Tratando de decir, por favor, espero sobrevivir a esta experiencia y que pase rápido, ¿no? O sea, es como, ay, que no nos muramos y que pase rápido. Podemos aspirar a un poco más que eso. ¿Y sabes también que hay muchos partos que en la familia vas escuchando? No, Sutana se metió 12 horas y tú así, o sea, sí te va dando miedo. Es largo. El trabajo de parto es largo. Es largo, pero vas pasando por diferentes etapas. No es largo porque esa es otra de las cosas de las que no tenemos ninguna información. Sentimos que empiezan las contracciones y debo correr al hospital. Es lo que vemos en todas las películas, ¿no? 20 veces. Tenemos que hacer la mayor parte del recorrido en nuestra casa, con nuestras cosas, yendo al refri a agarrar lo que se nos antojó de comer, con nuestra bata que nos gusta calentita, metiéndonos a la regadera. O sea, el trabajo de parto se avanza en casa. Y llegamos al hospital con un trabajo de parto bien establecido para estar en el momento del nacimiento del bebé. Sabemos que si una mujer llega muy pronto al hospital, esa mujer va a recibir muchas más intervenciones innecesarias que la mujer que llega más avanzada. ¿Y ¿Por qué? ¿Le va a inhibir más la oxitocina? Pues claro, pero además porque el hospital está diseñado para intervenir. El único evento de salud que ocurre en un hospital es el nacimiento. Entonces, cuando llegamos al hospital,
ya entramos en la lógica médica. El médico lo que siente es, hay que hacer algo para ayudar a esta mujer, ¿no? Y esa mujer no necesita más que tiempo, darle tiempo al trabajo de parto y permitir que su cuerpo vaya avanzando, vaya estableciendo el trabajo de parto. Al inicio las contracciones son muy esporádicas, no implican un dolor intenso, ¿no? Son irregulares. ¿Qué cercanas deben estar como para decir, ya me voy al hospital? Digo, no hay fórmulas y en esto menos que nada, y siempre que digo esto todo el mundo dice, bueno, ¿no? Pero es matemáticamente así, o sea, no hay fórmula, no sabemos. Sin embargo, como una cierta noción sería, mientras las contracciones todavía no son regulares, van y vienen y tengo una y a los 15 minutos otra y luego a los 5 minutos otra, pero luego a la media hora otra, ¿no? Son cortitas, duran unos 20, 30 segundos. Todavía estoy en lo que llamamos fase inicial del trabajo de parto. Okay. Toda esa fase es recomendable estar en casa. Hay trabajos de parto que tardan mucho tiempo en establecerse y hay otros que se establecen de forma más rápida. Depende si es tu primer bebé, depende si es el segundo. O sea, hay una serie de cosas que tenemos que considerar. Sí, es que somos tan diferentes también. Totalmente. Pero entramos ya después, claramente, en un terreno diferente que es la fase activa del trabajo de parto. Cuando ya tenemos contracciones que duran 1 minuto cada una, que están frecuentes, son rítmicas, cada 5, cada 3 minutos tengo contracciones. Entonces ahí ya estoy en la fase activa del trabajo de parto. Okay. Y ahí ya estoy en otro momento, ¿no? Como unas 2 horas después de eso, sería adecuado estar llegando al hospital. O sea, que da tiempo de calcular el tráfico, el embotellamiento. Eso en términos generales, pero siempre el eje es ¿qué dice la mujer? ¿Y qué opina su médico? Y el marido también, ¿eh? Y el marido, tenemos que lidiar también con... Por eso es importante que el marido se prepare. Es lo que te iba a decir, ¿qué preparación implica? Porque entonces el marido ya le habló a la mamá y le dijo que tiene contracciones y la mamá dice, agarra sus cosas, llévatela al hospital y ya le avisaron a la mamá y todo el mundo te quiere en el hospital. Sí, así es. ¿No? Y te dejan un montón de horas sola en caso de que sea así es. Un parto normal de este tipo. Por eso nosotros trabajamos cursos en pareja. ¿Qué aprende el papá? Porque la mujer, tú dices, ya está preparada en cuanto a la parte física para tener a un hijo. Y va a llegar a que le quiten esos mitos y que agarre poder como para decir, puedo tener un hijo. Y a conocer su cuerpo, a saber dónde está su pelvis, a conocer en qué posiciones la abre, en qué posiciones la cierra, ¿no? O sea, a conocer cómo es que funciona toda la fisiología del nacimiento. Cómo ella puede como sumergirse en este viaje, echarse el clavado e ir a bucear en este reino interior, sin miedo. ¿Qué cosas puede hacer para ayudar en este proceso, ¿no? Porque si nosotros no hacemos una revisión, claro, si nosotros no hacemos una revisión de nuestros miedos, esos miedos, si no tienen un lugar en la palabra, van a tomar un lugar en el cuerpo. Y entonces, si a mí me daba pánico llegar al hospital, resulta que cuando llego al hospital se me quitan las contracciones. Sí, claro, tú mismo lo inhibes. Y entonces desaparecen de pronto. Yo traía muy buenas contracciones, pero desaparecen. Me pasó con una mujer que acompañé hace ya algunos años. Y entonces yo le digo, ¿qué te pasó? ¿Te dio pánico escénico? Y ella dice, híjoles, que de muy chiquita yo había tenido una situación horrible en un hospital, estuve internada por mucho tiempo y me daba mucho miedo llegar al hospital. Y entonces yo le digo, bueno, lo bueno es que estamos en una maternidad y van a ser tu bebé. Regresan las contracciones, ¿no? O sea, si le nuestra cabeza hace un papel fundamental, tan importante como el de nuestro útero, no menos. Entonces es importante prepararnos como en muy diferentes niveles. No solo vamos a prepararnos físicamente para el parto, sino mentalmente. Y el papá lo mismo. El papá es un actor fundamental. Este hombre del que yo te hablaba, Michel Odant, dice que los hombres no deberían entrar a las salas de parto, porque no son otra cosa que una fuente de adrenalina, ¿no? Nosotros lo que creemos es que depende qué hombre, ¿no? Y que si un hombre hace un trabajo consigo mismo y acompaña a su pareja, es también una poderosísima fuente de oxitocina, ¿no? Nuestra pareja es nuestra principal fuente de placer, de contención, de amor, ¿no? En tanto esté preparado para acompañarnos. Entonces el parto es muy intenso. Se desmaya y se pone loco, pues lejos de ayudar. Y eso también es otro de los mitos. A mí en la historia nunca me ha tocado ver a un papá desmayándose. Nunca. Y todos tienen pánico de azotar en la sala de partos. Nunca me ha tocado. Sí, por la sangre, por ver el nacimiento de una manera como sale, ¿no? Mi marido sí entró. Ajá. Al principio que yo lo sugería, como que sea que no. ¿No? Y hasta me decía, no lo presiones. Total que él decidió que sí. Y muy claros en el hospital le dijeron, todos aquí estamos para atender a tu esposa. Así que tú paradito en la pared y si te llegas a sentir mal, que te desvaneces o algo, por eso estás pegadito a la pared, para que te dejes caer porque nadie te va a levantar.
Pero fíjate qué duro también con él. Pero fíjate, o sea, también se me hacía justo, porque imagínate que un hombre se caiga sobre la charola de instrumentos y te arruine todo. No, o sea, pero te digo que pobre yo hombre, nunca he ¿no visto te ha eso. tocado? No. Aquí sí nos habían dicho que Que ya han platicando azotado. con el ginecólogo, ya lo había comentado. Afortunadamente no le pasó nada, grabó todo, lo disfrutó. Creo que él pudo, pues obviamente por la cercanía, él podía ver más el nacimiento y ver al bebé antes que yo. Uh-huh. Él vio a los niños antes que yo y estuvo ahí a mi lado, y cuando se pudo acercar, pues sí fue ese momento bello de estar y con el bebé, ¿no? Pero sí te digo que eso de que los dejen entrar, pues sí tiene que ver, número uno, como tú dices, que esté preparado para realmente ser una ayuda para la mujer, para entenderla, para apapacharla, besarle la frente si es necesario, consentirla en ese proceso, porque si no, mejor que se quede afuera, ¿no? Es el papel del papá en el nacimiento es importante. Es un apoyo afectivo y es el único que está compartiendo contigo la experiencia de volverse papás al mismo tiempo. Tú puedes tener una dula que esté en tu parto, tú puedes tener al médico, la enfermera. Nadie está viviendo esa experiencia contigo más que el otro que está esperando también a su bebé. Entonces, ahí hay un acompañamiento que es muy particular, muy amoroso. Aparte, me imagino de los lazos que se crean como pareja. Muy fuerte. Y que se está, si tú piensas en ese momento, es un momento en el que se está fundando esa familia. Uh-huh. Es un momento fundamental, donde entonces toda esta oxitocina que se está produciendo también está presente en el papá. Las experiencias de los papás del nacimiento de sus hijos, los que han participado, son maravillosas. Nosotros ahora estamos cada vez más rescatando esto. Tenemos a los papás incluidos en las clases, ¿no? Porque acompañar no es sencillo. Y además no es sencillo acompañar a otro en el dolor. Uh-huh. Y el trabajo de parto implica una intensidad muy particular, ¿no? Entonces, como en la pareja yo creo que en esta época estamos viviendo como un replanteamiento de cuál es el papel de la mujer y cuál es el papel del hombre en la pareja, en los roles, ¿no? Cada vez tenemos más mujeres que trabajan, que no están de amas de casa cuidando niños, ¿no? Tenemos más papás que quieren participar activamente de la crianza de sus hijos, que no quieren ser proveedores, ¿no? Uh-huh. Y entonces el primer paso en ese camino tiene que ver con participar del nacimiento. El nacimiento y los hijos no son cosa de mujeres. Son cosa de seres humanos que están uh-huh. volviéndose padres, ¿no? Hicimos hace poco, en nuestro curso, empezamos a abrir una sesión de solo papás, a la que van solo ellos, a hablar de su situación, sus miedos, uh-huh. sus desafíos, cómo ellos están viviendo el proceso de la paternidad, qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Y qué es lo que se mueve, porque se nos mueven un montón de cosas. Sí. Porque la verdad, en el proceso de parto piensas en la mujer y el marido buena onda que sabe acompañarla. Sí. Pero nos quedamos a un lado de no pensar en sus emociones, sus miedos. Hace unos días escuchaba que una persona platicaba de un joven que había tenido un bebé, aparte muy noble el muchacho, de lo que había experimentado el tener a su hijo en brazos, todo uh-huh. lo que implicaba, porque uh-huh. no es nada más, ¡ay, qué bonito, nació sano! Es, de aquí en adelante es mi responsabilidad ver por ustedes. Todo lo que les cae en la cabeza, porque yo comentaba, para nosotras verlos como que ya lo sentías en el vientre, ya te sentías acompañada desde meses antes. Hablabas con el bebé en el embarazo, uh-huh. ¿no? Estás platicando, pareciera uno loca, pero estás hablando con tu bebé. Claro, estableces un vínculo. Ya te sientes con el bebé. Ellos no. Aunque lleguen y te acaricien la panza y aunque te digan, hola bebé, ¿cómo estás? No es tanto como lo vive la mamá. Son posiciones diferentes. Uh-huh. Y yo parto de la idea de que lo primero es reconocer la diferencia. Uh-huh. Por eso, a pesar de que entiendo que cuando las parejas llegan y dicen, estamos embarazados, ¿no? Sí, hay como una búsqueda de involucrarse. Mi sensación es, no, espera, no están embarazados. Ella está embarazada. Están esperando un bebé. Uh-huh. Porque si no, la mujer aspira a que el marido se derrita de emoción cada vez que el bebé da una patadita y pues la verdad es que no es lo que él siente auténticamente en su corazón, y eso no quiere decir que no haya un montón de cosas del orden de la ternura y de lo amoroso que se despiertan en el hombre a partir de la paternidad, pero es un proceso distinto y justamente el embarazo, la mujer ha ido construyendo este lazo con el bebé durante 9 meses. Sí, lo vas sintiendo todos los meses. Y el papá no. El papá empieza esta relación ya un poco
está consciente del embarazo y ayudan bastante todas estas historias del ultrasonido, donde entonces ves al bebé y tienes conciencia de que ahí hay un bebé, ¿no? No es lo mismo que antes que veías una panza y tenías que confiar en que adentro había un bebé, ¿no? Ahora el papá también participa de esto, pero estar en el parto es muy importante para establecer ese lazo y decir, este es mi cachorro. Una cosa como mamífera. Exacto. Tenemos cada vez más papás que hay toda una teoría muy interesante acerca de la importancia del contacto piel a piel del bebé con la mamá, ¿no? Sí, que lo platicábamos hace rato con lo del rebozo que se está dando otra vez. Sí, mucho, ¿no? muchísimo. Y bueno, y además en la primera hora de vida, sabemos que es muy importante que cuando el bebé nace sea colocado en el pecho de su mamá. ¿Por qué? Porque hay una serie de bacterias que van a colonizar el organismo de ese bebé que viene de un ámbito estéril en el momento del nacimiento. Y resulta ser que las bacterias de la mamá son bacterias para las cuales el bebé va a tener anticuerpos, porque los recibe a través del pecho. Entonces, si ese bebé es amamantado, todos los anticuerpos que esa mujer ha desarrollado a lo largo de toda su vida de gripes y diarreas y infecciones de oídos, el bebé los recibe. Le estamos dando como una especie de blindaje para el entorno, para llegar a la vida donde él llega sin un sistema inmunológico propio. Se lo estamos prestando por los meses que lo estamos amamantando. Y entonces las bacterias que colonizan al bebé, si son las bacterias del organismo de la mamá, son bacterias amigas, les llaman. Y entonces hacen como una colonización mucho más amable de la flora intestinal y se genera una configuración diferente. Entonces, sabemos que el tema de la lactancia, bueno, es todo un tema. Todo un tema. Nada más de la lactancia. Pero el contacto piel a piel, más allá de la lactancia, poner al bebé piel a piel es muy importante. Y ahora cada vez tenemos más papás que además ellos se levantan la camiseta y se ponen a sus bebés piel a piel también en el momento del nacimiento. Del papá también protegen. No. Las que tiene que recibir son las de la mamá. Pero está esta cosa como de apego con el papá, donde los bebés también se establece. Hay muchos estudios en relación a algo que se llama el apego temprano. Y que es un fenómeno que ocurre en los mamíferos, donde cuando un bebé acaba de nacer, viene impregnado de una serie de hormonas que la mujer produjo durante el trabajo de parto. La oxitocina, las prostaglandinas, ¿no? Estas hormonas pasan a través del torrente sanguíneo al bebé y generan una cosa que es el apego temprano, que es como este reconocimiento instintivo que se produce como de enamoramiento cuando el bebé nace. Cuando el bebé nace viene en un estado de alerta que no va a tener hasta semanas después de haber sido el parto. Solo le va a durar ese ratito, unas horas, 1 o 2 horas después del nacimiento. Entonces, en ese estado es ideal que lo que se produzca es este lazo afectivo. Y hay cada vez más estudios que muestran cómo ese lazo ayuda a la crianza después. Entonces, las mamás que tuvieron ese primer encuentro con sus bebés, les resulta más fácil, por ejemplo, identificar los signos del bebé y saber si tiene hambre, si tiene sueño, qué es lo que necesita. Se despiertan ciertas cosas en la mamá. Instintivas. Que no quiere decir, y en eso hay que ser como muy delicado, que si uno no tiene esa primera hora de encuentro con el bebé, entonces ya nada se va a producir. No va a haber apego con el niño, ¿no? O sea, no. Si no te levantas en la noche. No somos, sí, no, o sea, no es cierto. No es cierto, se construye después, pero ayuda. En la medida en que podamos no interferir con eso, es importante tener a nuestros bebés en el pecho. ¿No? Yo estaba poniendo atención a esto porque dije, bueno, mis hijos fueron por cesárea y siempre ha habido eso de que me los pesco e incluso ahorita grandes les digo, tú tienes algo, tú estás triste. No, o sea, ya los conoces tanto, estás al pendiente de ellos. No quiere decir que no se produce, quiere decir que te va a costar un poco más. Y tú me contabas fuera del aire que tú te acostabas a tu hijo en el pecho. Sí. Y cuando nosotros tenemos por diferentes razones nacimientos en los que no fue posible esa primera hora, no fue posible el primer día, no fueron posibles las primeras semanas, no importa. Sí, porque cuando nacen en el hospital se los lleva. Siempre hay que regresar, siempre hay que regresar. O sea, nunca es tarde para regresar y volverlo a intentar. Y entonces decir, ok, yo quiero aventar a mi hijo por la ventana porque estoy en el posparto, porque ya estoy hasta el queso de que se pone a llorar, no me deja dormir, póntelo piel a piel, ¿no? ¿Qué ayuda? Ponlo piel a piel, desnúdalo, quítate la playera y ponlo piel a piel. Estar como en el contacto piel a piel levanta esta parte como instintiva en nosotros, que tiene que ver como con la crianza. Porque todos los estudios que hacen énfasis en el apego temprano, de lo que hablan es de los procesos de los mamíferos, donde una mamá chimpancé a la que yo le quito la cría cuando nació, no la va a reconocer después.
Pero bueno, nosotras no somos monos, ¿no? Y sabemos que es nuestro niño. Algunas parecemos. Sabemos que es nuestro niño, no es que lo vamos a rechazar. No, solo no. que nos da una ayuda extra para todo este proceso complejo que es la maternidad, el favorecer el contacto con el bebé. Entonces siempre hay chance de regresar y siempre el contacto con el bebé es importante. Así que no se desanimen las que No, ya tuvieron para bebé nada. por cesárea. No. Bueno, oye, ¿a dónde te pueden contactar para si están interesados en Tenemos un curso de una este tipo? página de internet que es www.experiencia.mx. Ahí ¿Algún viene. teléfono? Sí, bueno, te dejo el celular mío, si quieren, Sí, que es claro. el 044 55 27 27 93 24. Allá está saliendo en pantalla tu teléfono. Ok. Ahí y- chequen en su página, hay varios testimonios, aparte de los servicios que tienen, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Entonces, si quieren ahí tener otro bebé, la verdad cambiar la idea de lo que es un parto natural y regresar a eso, a lo natural, a que se escucha feo, y yo lo decía fuera del aire con Mercedes, a final de cuentas somos animalitos, somos mamíferos y que podemos desarrollar lo que ya tenemos por naturaleza en beneficio de un vínculo más saludable con el bebé. Sí, y de una mejor experiencia. Se van a sentir más satisfechas y más contentas con su nacimiento si sienten que ustedes eligieron lo que querían. Y que lo tenemos- controlas en la mayoría del proceso, ¿no? Sí, no se trata exactamente de control, porque el parto tiene que ver con soltar el control y dejarnos ir, pero sí como con poder elegir. Si tenemos la posibilidad de elegir, tenemos la responsabilidad de hacerlo de manera informada. Entonces, informarnos, en nuestra página tienen un montón de ligas a sitios de internet donde hay información basada en evidencia científica sobre los modelos de atención del nacimiento. Nos hemos preocupado también por hacer artículos donde tratamos de reflejar cuál es la filosofía del parto, qué es todo esto que ocurre para llegar al nacimiento fascinadas con la experiencia y no Sí, aterradas de lo que informadas. vamos a vivir, ¿no? Entonces, aprovecharlo como una plataforma, como un trampolín para despegar a otro lugar y para establecer el lazo fuerte entre la familia, ¿no? Oye, es súper interesante, Mercedes. La verdad es que yo que no pienso ya tener otros bebés, pero sí me quedo con esa curiosidad de seguir leyendo, porque dices, bueno, ya a lo mejor mis hijos están grandes, pero es un conocimiento que puedes transmitir a lo mejor a una sobrina, a alguien que esté en esta etapa de que apenas están teniendo sus bebés, ¿no? Te agradezco muchísimo No, que no hayas tienes de venido qué, a un este gusto. espacio y ojalá estés aquí muy pronto para hablar de lactancia, porque nos fuimos con una sola pregunta del cuestionario. Yo dije, con eso abarcamos todo. Mil gracias. No, de que al contrario, gracias a ti, ha sido un placer platicar. Pues nos despedimos, estamos en El Espejo. No se pierdan nuestro siguiente programa el próximo jueves. Tendremos otro tema de interés. Este es un programa de Radio TV. Mi nombre es Mari Carmen Gómez. Hasta la próxima. RadioTV.mx presentó